Catecismo de la vida espiritual del cardenal Robert Sarah. Entrar en la vida por el bautismo. La muerte y la resurrección de Jesús han transformado definitivamente la condición humana y su historia. Lo viejo ha pasado, ha comenzado lo nuevo. Todo procede de Dios. Y esto significa algo más que cambiar la dirección de la propia vida. Significa considerarse vivo para Dios en Jesucristo, incorporarse de manera real a la intimidad de las tres personas divinas. Esta divinización tiene que sumergirnos en el asombro y la adoración, porque Dios nos ha hecho verdaderamente consortes divina nature, partícipes de la naturaleza divina. Nos ha hecho entrar en la plenitud total de Dios. De este modo lleva a plenitud nuestro ser, creado a su imagen y semejanza, llamado a la santidad y a la comunión con Él. Eso es lo que ocurre en el sacramento del bautismo, en el que se cumplen las promesas hechas por Dios a lo largo del Antiguo Testamento. Morir y resucitar con Cristo. El bautismo es el sacramento que nos introduce en la vida cristiana, nos hace hijos de Dios, nos incorpora de manera visible a la Iglesia, a la santa y gran familia de Dios, para que podamos recibir de modo válido y fecundo los demás sacramentos y participar con fruto en el culto cristiano, siempre y cuando un pecado grave no nos haga perder la gracia recibida en el bautismo. En ese caso, aún nos queda la marca indeleble de los hijos de Dios que nos permite acudir al confesionario para recibir su perdón y volver a acoger dentro de nosotros el sacramento de la Eucaristía. Todos estos dones los recibimos en el bautismo, el sacramento por el que somos alcanzados, tocados por la obra de la redención. El rito del agua llevado a cabo bien por inmersión, bien por derramamiento de un poco de agua sobre la cabeza del catecúmeno, sepulta de manera simbólica bautizado en la muerte de Cristo para hacerle participar de su resurrección. Por eso el bautismo es una inmersión en el misterio pascual, un paso como el de los hebreos por el Mar Rojo cuando salieron de Egipto hacia la tierra de la alianza. La participación en la muerte y en la resurrección de Jesús nos convierte en hijos en el Hijo. Así es como la tradición de la Iglesia, tanto en Oriente como en Occidente, ha interpretado la doctrina de San Pablo. El hombre nuevo o el hombre interior engendrado en el bautismo por el Espíritu Santo no es otro que el Hijo de Dios, cuya imagen en el hombre ha recuperado su gloria original. Retomando la expresión que empleaban San Efrén en Sirio y Santa Catalina de Siena, en el alma del bautizado se lleva a cabo un injerto esencial del Hijo de Dios, de manera que la vida que vivimos es la propia vida de Jesús. Qué hondo debe ser el agradecimiento del cristiano por la realidad de este misterio que actúa en él. Es el Hijo de Dios quien muere y resucita, y somos nosotros quienes recibimos gratuitamente los frutos de su sacrificio. Así lo explica una antigua catequesis de la Iglesia de Jerusalén dirigida a los nuevos bautizados. Fuisteis conducidos a la sagrada piscina bautismal del mismo modo que Cristo fue llevado ante la cruz, desde la cruz al sepulcro preparado. Y se os preguntó a cada uno personalmente si creíais en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y después de haber hecho esta saludable profesión de fe, fuisteis sumergidos por 3 veces en el agua, y otras tantas secados de ella, y con ello significasteis de un modo simbólico los 3 días que estuvo Cristo en el sepulcro. Oh nuevo e inaudito género de cosas. No hemos muerto, ni hemos sido sepultados físicamente, ni hemos resucitado después de ser crucificados en el sentido material de estas palabras, sino que hemos llevado a cabo unas acciones que eran imagen e imitación de estas otras, obteniendo con ello una salvación real y verdadera. Cristo verdaderamente fue crucificado, fue sepultado y resucitó, y todo esto se nos ha dado a nosotros como un don gratuito, para que, siendo por la imitación partícipes de sus dolores, adquiramos de un modo real nuestra salvación. Oh exuberante amor para los hombres, Cristo recibió los clavos en sus inmaculados pies y manos y experimentó el dolor, y a mí, sin dolor ni esfuerzo alguno, se me da gratuitamente la salvación por la comunión de sus dolores. El bautismo es una obra trinitaria.
Esta inmersión en la muerte y resurrección de Jesús, que injerta nuestra vida en la suya, nos pone en contacto con las tres personas divinas. En la institución del bautismo Jesús pronuncia estas palabras: Id pues y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Por tanto, recibir el bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo significa unirse a Dios, compartir su existencia, sumergirse en su propia vida. Este aspecto trinitario del bautismo se pone de manifiesto de un modo particular en la escena evangélica del bautismo de Jesús en las aguas del Jordán, cuando se abren los cielos y el Espíritu de Dios desciende como una paloma y se posa sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Aquí toda la Trinidad Santa manifiesta su presencia y su acción. El bautismo de Jesús nos enseña que a través del sacramento del bautismo que reciben sus discípulos, Dios quiere prolongar en cada uno de nosotros la encarnación de su Hijo amado. Por medio del bautismo, Dios Padre nuestro ha tomado posesión de nuestra vida, nos ha incorporado a la de Cristo y nos ha enviado el Espíritu Santo. Dios nuestro Salvador nos salvó por el baño del nuevo nacimiento y de la renovación del Espíritu Santo, que derramó copiosamente sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, seamos en esperanza herederos de la vida eterna. Esta es la respuesta definitiva que recibimos a la pregunta ineludible acerca del sentido de la existencia humana, una respuesta contenida en un aforismo clásico de los padres de la Iglesia que encontramos por primera vez hacia el siglo 200 de la pluma de San Ireneo, obispo de Lyon. Deus homo factus est, ut homo fieret Deus. Dios se ha hecho carne para que el hombre se haga Dios. El bautismo, que nos sumerge en la Sagrada Trinidad, es una divinización en el Hijo único, a través de la humanidad de Cristo. Dios ha hallado el modo de hacernos consortes divine nature, partícipes de la naturaleza divina. ¿No está en el origen del pecado original el deseo de hacerse igual a Dios? Es verdad, pero el pecado original consistió en pretender convertirse en lo que Dios es empleando las propias fuerzas. El bautismo, en cambio, que destruye en nosotros las consecuencias del primer pecado, es la acogida humilde y agradecida de este don inaudito de la divinización, obra de la Santísima Trinidad en nosotros. La prohibición de tocar el fruto del árbol del paraíso terrenal no significa que Dios se niegue a incorporar al hombre a su intimidad divina, sino que el hombre tiene que recibir lo que Dios quiere darle en lugar de apoderarse de ello. Nuestra divinización consiste en una participación, es decir, nosotros no seremos eternamente Dios como Dios es Dios, infinitos y absolutos, cosa que es imposible, pero sí viviremos de la misma vida que Él. Jesús dijo a los fariseos: ¿no está escrito en vuestra ley, yo os digo, sois dioses? Y no puede fallar la Escritura. Aunque esta capacidad de recibir la misma vida de Dios está inscrita en nuestra naturaleza y desarrollada, es desarrollarla escapa a nuestras propias fuerzas, y cuando el hombre comprende que está hecho para ver a Dios y al mismo tiempo que la infinita distancia entre la criatura y el Creador no se lo permite, se apodera de él el sentimiento del absurdo de la vida que lo disuade de buscar a Dios. No obstante, la encarnación reaviva la esperanza. El hecho de que el Verbo de Dios haya querido asumir la naturaleza humana en la unidad de su persona demuestra claramente que el hombre sí puede unirse a Dios. ¡Cuánto gozo, qué privilegio, qué gracia inaudita la de ser bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo! Y al mismo tiempo, qué responsabilidad tan formidable y aterradora. Recibir el bautismo no es solamente un acontecimiento gozoso y liberador. Aceptar con la ayuda de la gracia divina el reto de vivir conforme a la fe en medio de un mundo hostil a Dios y al Evangelio es también una decisión trascendental, una inmensa responsabilidad. Es, en definitiva,
aceptar la cruz, el sufrimiento y la muerte en el nombre de Jesús para resucitar con Él. ¿Qué cambio debe de obrar el bautismo en mi vida? El bautismo nos renueva y nos transforma en lo más hondo de nuestro ser. El cristiano, decía San José María Escrivá, no es algo accidental, es una divina realidad que se inserta en las entrañas de nuestra vida, dándonos una visión limpia y una voluntad decidida para actuar como quiere Dios. El bautismo, la confirmación y la Eucaristía no tienen sentido si no llevan una unión íntima con la persona de nuestro Señor Jesucristo. Estar inscrito en los registros de la parroquia, llevar un nombre cristiano sin vivir el bautismo, participar de los ritos sin trasladarlos a la vida, vivir sin un contacto personal con Jesús, no comprometerse a una verdadera amistad con Dios es hacer vano y estéril nuestro cristianismo. El bautismo es una inmersión purificadora en la sangre de Cristo, pero aceptar esta purificación junto con el don inmenso de la filiación divina significa aceptar también que a partir de ese momento la brújula de mi existencia es la voluntad del Padre. Precisamente por eso el bautismo de Jesús constituye un ejemplo para nosotros. De hecho, Él no necesita ser purificado. San Juan Bautista exhorta a quienes acuden a bautizarse a abandonar el pecado para emprender una nueva vida. Entonces, ¿qué va a buscar Jesús al Jordán si Él no tiene pecado? Déjalo ahora, conviene que así cumplamos toda justicia. La justicia que viene a cumplir, señala Benedicto XVI, es la perfecta fidelidad a la voluntad de salvación del Padre, que pide a Jesús que se haga solidario con nuestra humanidad pecadora. En este gesto, Jesús anticipa la cruz, da inicio a su actividad ocupando el lugar de los pecadores, asumiendo sobre sus hombros el peso de la culpa de toda la humanidad, cumpliendo la voluntad del Padre. Recogiéndose en oración, Jesús muestra la última relación con el Padre que está en el cielo, experimenta su paternidad, capta la belleza exigente de su amor y en el diálogo con el Padre recibe la confirmación de su misión. En las palabras que resuenan desde el cielo está la referencia anticipada al misterio pascual, a la cruz y a la resurrección. La voz divina lo define mi Hijo el amado, refiriéndose a Isaac, el Hijo amado, que el padre Abraham está dispuesto a sacrificar según el mandato de Dios. Jesús no es solo el Hijo de David, descendiente mesiánico regio, o el siervo en quien Dios se complace, sino también el Hijo unigénito, el amado, semejante a Isaac, que Dios Padre dona para la salvación del mundo. El bautismo es una vida recibida. La primera consecuencia que tiene el bautismo en nuestra vida y en la que me gustaría insistir aquí es que esa vida nueva y divina que se nos da con el bautismo es una vida recibida. Nadie puede hacerse cristiano simplemente porque así lo decide. Indudablemente no puede faltar el compromiso personal de seguir a Cristo. Ahora bien, como explica San Pablo, es Dios quien obra este cambio profundo. Es Dios quien aviva en nosotros el querer y el obrar para realizar su designio de amor. Y mientras construimos nuestra vida cristiana en el transcurso de nuestra lucha contra el pecado, lo decisivo no es nuestra compatibilidad moral, sino, retomando la expresión de un comentarista de San Pablo, la obra de Dios en la que participa el compromiso de nuestra fe. No soy yo, por lo tanto, quien me hago cristiano a mí mismo, sino que es Dios quien me llama a serlo, y yo, cogido de su mano, iluminado por Él, me convierto en cristiano con mi consentimiento a la acción divina. No se trata de una especie de autorrealización o autosublimación de mis capacidades. Todo sucede con un consentimiento humilde y con una acogida llena de gratitud, algo totalmente distinto a la voluntad del poder de la ciencia contemporánea que querría hacer al hombre capaz de crearse a sí mismo a su antojo y escapar de sus límites y de su destino mortal. La actitud que recomienda San Pablo es muy diferente. No os amoldéis a este mundo, sino transformaos por la renovación de la mente para que sepáis discernir cuál es la voluntad de Dios, qué es lo bueno, lo que agrada, lo perfecto.
En un abrir y cerrar de ojos Dios lo transformará de perseguidor de los cristianos en fervoroso e intrépido apóstol de Cristo. A Saulo, tan conocido y respetado en Israel, formado a los pies de Gamaliel en la estricta observancia de la ley, mejor conocedor del judaísmo que la mayoría de sus contemporáneos y distinguido por su encarnizada defensa de las tradiciones de su pueblo, Dios lo arroja de su caballo, lo tira brutalmente al suelo, le priva de la vista y lo envía a buscar la luz junto a un hombre muy inferior a él en cultura y en conocimientos bíblicos. Dar la espalda a la muerte para recibir la vida de Dios. Esta aceptación del inaudito privilegio que me es concedido solo es pasiva y en apariencia, pues implica cierta renuncia en la que se perfila ya el misterio de la cruz. Si cuando me dejo quemar por el fuego del Espíritu, cuando muera mi pecado a mi pretensión de autonomía e independencia, entonces me convierto realmente en cristiano. Esta renuncia fundamental conlleva otras, lo que las liturgias bautismales llamaron desde muy pronto renunciar a Satanás y a todas sus seducciones y todas sus pompas. En los primeros siglos del cristianismo, las pompas de Satanás eran ante todo los grandes espectáculos sangrientos en los que la muerte, la crueldad y la violencia habían pasado a ser una diversión. Recordemos los espectáculos organizados en el Coliseo, donde los hombres se veían obligados a enfrentarse a animales feroces para acabar devorados y descuartizados por las fieras hambrientas. Entre el pueblo romano, la perversión de la alegría, del placer, del verdadero sentido de la vida había convertido la crueldad y la violencia en un entretenimiento, en un juego divertido. Los cristianos tenían que renunciar a esta aparente promesa de una vida opulenta y a todo su libertinaje y su culto al placer. Tenían que decir no a esta presunta cultura de la felicidad, que no era en realidad sino una anticultura de la muerte. También en nuestros días tenemos que decir no al cientificismo ateo que en nombre del progreso está destruyendo a la humanidad, no a una cultura de la muerte predominante, a la perversión de las costumbres, no a la anticultura que se alimenta de la injusticia, del desprecio al otro, de la difamación, de la mentira, y se manifiesta en una sexualidad convertida en mera satisfacción de los instintos, en una diversión excéntrica y exenta de responsabilidad que tiene como corolario la cosificación y comercialización del cuerpo de la mujer, del hombre y del niño. Hemos de rechazar decididamente estas falsas promesas de felicidad y volvernos hacia Jesucristo, fuente de toda felicidad verdadera, camino, verdad y vida, y decirle sí, a partir de ahora soy tuyo. Darle un sí al vencedor de la muerte, un sí a la vida en el tiempo y en la eternidad. En un mundo dominado por la cultura de la muerte, ser bautizado significa escapar de la atmósfera asfixiante creada por los enemigos de Dios y fruto de la destrucción sistemática de nuestra humanidad, de cualquier moral y cualquier religión, de la familia, del matrimonio y de las sagradas relaciones de paternidad, maternidad y filiación. Esa cultura no busca el bien del hombre, solo genera confusión, inseguridad y desarraigo. Se trata de una evolución mortal que a día de hoy cuenta con el sólido apoyo de los medios de comunicación social, como tantos otros inventos. Dichos medios pueden ser según el uso que se les dé lo mejor o lo peor. El futuro de la civilización se halla en manos de quienes son sus dueños y los inspiran ejerciendo un poder decisivo sobre la formación del juicio, constantemente tentados de manipular la opinión pública. Para enfrentarnos a los adversarios tan bien armados, hemos de revestirnos de la armadura de Dios de la que habla San Pablo. Este combate, para no dejarnos corromper por el mundo que nos rodea, es también un combate interior contra el pecado que nos ronda. En Jesús, Dios ha destruido definitivamente el pecado y la muerte y ha hecho brotar la vida. Por medio del bautismo que nos hace participar de este misterio, morimos al pecado. Somos sepultados con Él y resucitados para vivir con Él una nueva vida. Por eso tiene que traducirse en un
en un entrenamiento diario de todo nuestro ser que nos lleve a morir por Cristo para vivir con Él. Libramos una dura batalla con Satanás y contra el pecado. Vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. Resistidle firmes en la fe. Esforcémonos seriamente, con la gracia de Dios, en destruir definitivamente en lo más hondo de nuestro corazón y de nuestro ser las obras de la carne: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, enemistades, discordia, envidia, cólera, ambiciones, divisiones, disensiones, rivalidades, borracheras, orgías y cosas por el estilo. Entrar en la familia de Dios. Si a partir de ese momento vivimos realmente de una vida divina, y si realmente se trata de la vida divina, Dios ya no puede seguir siendo una tesis objeto de debate, de especulación o de textos eruditos. Si a partir de ese momento estamos en Dios y Dios está en nosotros, lo único que hay que hacer con mucha humildad, con toda sencillez y transparencia, es dejar que esa presencia se manifieste en nuestra vida. Entonces sabréis, dice Jesús a sus discípulos, que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que me ama guardará mi palabra, mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada en él. El lugar preeminente que Dios ocupa en nuestra existencia, la primacía que merece en nuestro corazón, son consecuencia inmediata del bautismo, y esta intimidad con Dios nos introduce en la familia de la Iglesia. Por medio del bautismo nos sacan de nuestro aislamiento y nos sumergen en la comunión con los demás en Dios. A través del bautismo, que nos hace hijos de Dios, recibimos hermanos y hermanas en Jesucristo, a cuyo lado crecemos en la vida de Dios en el seno de una familia guiada por pastores que con su ejemplo nos enseñan a profundizar y a vivir plenamente esa vida divina. Por eso, recibir el bautismo no es un acto solidario, sino la inserción en la comunidad del cuerpo místico de Cristo junto con todos aquellos llamados a vivir eternamente en compañía de la Sagrada Trinidad y con quienes han alcanzado esa vida eterna. La inmersión bautismal nos sumerge en la inmortalidad, nos hace vivir para siempre. Es una primera etapa en la resurrección que nos ha prometido. La grandeza y la necesidad del bautismo. Después de contemplar la realidad del bautismo como una vida nueva recibida de Dios, que nos arranca de la esclavitud del pecado, nos introduce en la Iglesia y nos concede la fuerza para vivir como cristianos en medio de un mundo corrompido, qué tristeza ver cómo algunas familias cristianas retrasan el bautismo de sus hijos. Como recordaba San José María Escrivá, deciden sin el menor escrúpulo, retardar el bautismo de los recién nacidos, privándoles, con un grave atentado contra la justicia y contra la caridad, de la gracia de la fe, del tesoro incalculable de la inhabitación de la Santísima Trinidad en el alma, que viene al mundo manchada por el pecado original. A veces ese retraso responde al deseo de celebrar una ceremonia comunitaria en la que participen varios niños, como si Dios tuviera necesidad de algo así para establecer su morada en el alma de cada uno de ellos. Quienes fomentan esta práctica pastoral, tanto si son depositarios de alguna autoridad como si se la arrogan, instilan en el pueblo de Dios la tibieza en la fe y el relativismo doctrinal. Habría que preguntarse si realmente creen que la pertenencia a la Iglesia y a Cristo que conlleva el bautismo es necesaria para la salvación como único medio del que dispone la Iglesia para borrar el pecado original, obstáculo para la gracia santificante y la amistad con Dios. No disuadan los sacerdotes a las familias de bautizar a sus hijos exigiendo excesivas garantías de la fe de los padres y su compromiso a darles una educación cristiana. Es cierto que el Código de Derecho Canónico establece que hay esperanza fundada de que el niño va a ser educado en la religión católica. No obstante, a la hora de juzgar
el fundamento de esa esperanza, no olvidemos que quien da la fe y la hace crecer es Dios a través de la Iglesia. Por eso, cuando el rito del bautismo se pregunta a los padres ¿qué pedís a la Iglesia de Dios para vuestro hijo?, ellos contestan la fe. Es una lástima que se haya cambiado una respuesta tan trascendental que incluía el compromiso de toda la Iglesia. No neguemos el bautismo a los niños. Sería como dejarlos en las tinieblas del paganismo, destinados a la ira como los demás, y esclavos de Satanás.